Jesús de Nazaret permanece en Dios, vive en Dios, es Dios. Qué rico iniciar este nuevo día con el corazón puesto a los pies de Jesús de Nazaret, el Cordero que ha venido precisamente a lavar, a planchar un corazón arrugado, un corazón que necesita de Él para iniciar este año de la mejor manera. Hoy con el Evangelio de Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Me dijo: Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y permaneciera sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Es fundamental esto que estamos viviendo, que desde ayer inclusive empezamos a degustar, y es precisamente la posibilidad que tiene Juan de dar testimonio de la verdad que es Jesús de Nazaret. Recuerden que la verdad respira, la verdad se ha hecho carne en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es importante aquel señalamiento que hace Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, encarnando aquella expresión, aquel momento, aquel ritual, aquella fiesta, aquel espacio donde es Dios mismo quien limpia el pecado del pueblo. Ahora es limpiado todo ser humano por la persona de Jesús de Nazaret. Y el testimonio de Juan termina siendo fundamental. Ahora, hay un campo semántico que realmente es importante a la hora de leer este texto bíblico, y es permanecer. El Espíritu parece empujar a Juan el Bautista para poder ver, para poder evidenciar, para dar testimonio de que el Espíritu permanece. Y no estamos hablando de una realidad espacial, como nosotros que permanecemos aquí en Sonsón, vivimos en Sonsón, pero estamos hablando de otro estado mucho más profundo. Jesús de Nazaret permanece en Dios, vive en Dios, es Dios, ¿ya? Es un estado distinto de permanencia. Y es esta la seña que Juan ha podido leer en su vida a partir de poder ver a Jesús de Nazaret, pues el Espíritu Santo permanece en él, y él ha podido evidenciar que es el mismo Jesús de Nazaret quien es realmente el Hijo de Dios.
Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Qué rico poder evidenciar en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, que es el mismo Espíritu de Dios quien permanece en cada uno de nosotros, quien permanece en nuestro corazón, quien se posa porque habita. A mí me causa mucha curiosidad cómo solemos hablar de posesiones, por ejemplo, demoníacas, ¿no? Vemos películas y nos imaginamos cosas y a veces incluso llegamos a confesar porque le creemos realmente a todo ese tipo de cosas, ¿no? Que fulano me hizo esto, que me rezaron, que etcétera, etcétera. Estamos hablando de una posesión del Espíritu Santo. Qué dicha sabernos posesos del Espíritu, porque es Él mismo quien permanece en nosotros. Esa es la certeza del amor de Dios, la gracia infinita, porque en el corazón que permanece el Espíritu de Dios puede ser llamado Hijo de Dios, como lo ha evidenciado precisamente Juan el Bautista. He visto a Jesús de Nazaret, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He visto que el Espíritu permanece en Él y Él en el Espíritu. ¿Ya? Es de esa manera que podemos evidenciar la vida auténtica de un Hijo de Dios, en la acción profunda de su misericordia, de un Dios que, como dice Santa Teresa de Jesús, parece que se le derrama la gracia de los labios, como hablaba de Pablo. Qué dicha que dijeran eso de nosotros. Yo escucho a Alejandro, yo escucho a Juan David, yo escucho a Eliber, yo escucho a Carlos Villa, yo escucho a Jorge Mario, a Lucho, a Jorge Iván, y parece que Dios se le derramara de la boca. Es a eso lo que le apuntamos. Hay una expresión que es utilizada a nivel regional o en nuestros pueblos, y es cuando alguien dice una grosería. Cuando alguien dice una grosería, suele decir, ¡ja! Y con esa misma boca comulga. Hay gente que se le derrama de los labios cosas muy distintas a Dios mismo. La vulgaridad, el odio, la venganza, infinidad de cosas que dicen mucho de nuestra opción por el amor de Dios. No estamos hablando aquí de un grupo de personas inmaculados, que no decimos una sola palabra. No estamos hablando de eso. Tampoco nos estamos diciendo que nos volvamos los más morroncos, en absoluto. Estamos diciendo que de nuestra boca siempre salga algo que haga crecer a la gente. Una buena palabra, una voz de aliento, un buen consejo, Dios mismo que se derrama de nuestros labios. Por eso pedimos la bendición que viene de lo alto para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para aquellas personas que en vez de tener el Dios en la boca, tiene cualquier tipo de cosas llenas de odio, de venganza, de todo lo contrario al amor de Dios. Bendícenos y derrama tu gracia sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad de vivir este momento con nosotros, la alegría de seguir masticando su Evangelio en lo que nos compete y en el deseo profundo de los intereses de Dios para nuestra vida, que podamos ser felices, encarnar su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.